tardes. Hola. Ayer estuve en una actividad especial en la que estaba sentado y se atrasó un montón. Por supuesto, en esta que venía con el tiempo mal, no se atrasó. Tenía que presentarse enfrente una película brasileña y estábamos esperando al director. No venía, entonces dije, bueno, empezó a hablar igual. Entonces digo, bueno, el director no apareció, no sabemos dónde está. Se llama Tiago Melo y hace en la sala. Entonces, bueno, con esto, vamos a tratar de meter esto en tema. Con esto les quiero decir que hay un problema. Los directores de cine latinoamericanos deberían ser estrellas reconocidas. Y si están por ahí, todo el mundo decir, no, es este señor, tipo Spielberg, o Fincher, o Nolan. Bueno, Nolan no. Pero esta es una mesa que se llama, miren, el fomento a la producción y su normativa. Y dice, exposición y análisis de las políticas de fomento a la producción de cine y la normativa que las implementa. ¿Qué la implementa? Con Fernando Juan Lima. Presente. Muy bien. Horacio Grinberg, Julio Raffo y modera Félix Memmelsdorf. ¿Correcto todo? Bien. Espero que no sea un moderador, sino alguien que acicatee las participaciones. Y yo quiero decir que, porque después me tengo que ir, como tal, puedo tirar la bomba y salir corriendo diciendo que tengo 10 presentaciones más, que directores que quizás estén o no estén. Dice, el fomento a la producción y su normativa. ¿El cine argentino tiene producción? ¿Sí o no? ¿Cuál es el cine de toda Latinoamérica que más produce? No. Produce gente. No películas. ¿Cuál es el que produce más películas? Argentina, muy bien. ¿Quién tiene más habitantes? Brasil y México más que Argentina. O sea que hay más películas por habitante en Argentina que en Brasil y México. Eso es un dato incontestable, no es una opinión. Los números no son así, no es una opinión. ¿Yo soy nacionalista o no? No, me contesto yo, no soy nacionalista. ¿Creo que el cine argentino es el mejor cine de Latinoamérica? Sí. Es el cine más variado, que ha tenido una renovación y esa renovación se hace constante. Y en cada oficio yo puedo dar fe de que eso es así, sobre todo esta edición número 20, que tenemos realmente una variedad y una calidad sorprendente. Los proyectos que se han presentado en el VAL también dan cuenta de esto. Y ahora, la bronca que me da, que muchas de las películas que pasan por acá, que la gente celebra y discute y polemiza cuando se estrenan, todas juntas, entre septiembre y diciembre, que es el cuatrimestre en el que la gente más o menos va al cine. Septiembre y diciembre es un problema. No. Septiembre y diciembre, de verdad, va más o menos que entre mayo y agosto. Menos, septiembre y diciembre es el peor cuatrimestre. En noviembre y diciembre, ¿la gente va al cine? No, ¿qué hace en noviembre y diciembre? No, organiza fiestas en las que engordan mucho a pesar de los 40 grados de calor. La gente no va al cine en noviembre y diciembre. Cineastas argentinos, nativos o naturalizados. Eso es un chiste muy viejo, nadie se acuerda de eso. No estrenan en noviembre, y menos 8 juntos, por el amor de Dios. Entonces acá dice, el fomento a la producción. Y yo creo, desde que daba clase en la Escuela del Amante, yo creo que hablar solo de producción es un problema. Hay que empezar a pensar siempre en las 3 patas de la economía del cine. Producción, distribución y exhibición. Así que les pido a los ilustres señores que están acá, que en vez de hablar de producción solamente, hablen siempre de las 3 cosas. El cine argentino merece ser visto, no solo ser hecho. El cine sin público, en algún momento, va a dejar de existir. Y el cine argentino merece un público. Y cuando dicen, no, este cine no funcionó por el cine independiente, yo digo, no es que no funcionó. Nunca, jamás le dieron la chance si durante septiembre y diciembre se estrenan 100 películas a razón de 7, 8 por jueves. ¿Sí? Ese cine no es que no funcionó. Nunca pudo probar si funcionaba o no. Así que creo que hay alguien del INCA acá. ¿Sí? Podrían ver si trabajamos de una buena vez, como le dije a Cosi en el año 2003, y tuvimos a los gritos. Esto es verdad, está documentado. Tengo el orgullo de haber publicado eso. Le dije, hay que aprovechar este momento del cine argentino y apoyar la distribución independiente. Sin distribución independiente no hay cine independiente.
primero veamos cómo hacemos para que la gente vea las grandísimas películas que tiene el cine argentino y el cine de Latinoamérica en general. Jamás se produjo tanto y jamás fue tan poco visto algo tan valioso. Así que los dejo, hermanos, esta gente que sabe muchísimo, y sigo corriendo directores para que aparezcan. Muchísimas gracias. Déjame poner una nota a pie de página por el título. Es verdad lo que suscribo, que el problema son esas tres patas. Pero los problemas de la producción no son del exhibitor. Los problemas de la distribución no son de producción de cine, no son del distribuidor. Pero el productor tiene el problema de producir, de distribuir y de exhibir. Entonces siempre los productores, yo he trabajado unos años para productores, directores productores, han tenido como problema propio producir, distribuir y exhibir. Y pelearlo con los distribuidores algunos y mucho con los exhibidores. Yo no voy a contar esto que voy a contar. Lo doy como implícito, subrayo, me parece bien que lo destaque, pero lo doy como implícito. Cuando hablamos de producción, hablamos de esas tres patas que vos de gente que se tiene que ocupar de cosas que se debía haber ocupado otra gente. Yo confío en el señor Juan Lima que va a trabajar sobre eso. Y además voy a contar algo que una vez me encontré en un festival de Roma con alguien que distribuyó una película argentina y me dijo, ¿cómo salís con la película? No, me recagaron con la salida. Y digo, pero esta película es buenísima, ¿por qué te...? No, porque me recagaron. Bueno, digo, yo te puedo ofrecer La Nación, El Amante e Hipercrítico. ¿Vos lo vas a decir on? ¿Por qué te cagaron? No. Ah, bueno, entonces después vemos. Otra verdad. ¿Sí? O sea, de alguna vez hay que trabajar la idea de dónde, cómo, cuándo y de qué manera se lanzan las películas. Porque lanzar creo que es sinónimo de vomitar. No puede ser. Lanzar no puede ser sinónimo de vomitar. Hay que preparar el lanzamiento de las películas argentinas y hacer polémica. Incluso salir, no sé, en bolas a la calle, hacer algún tipo de polémica. ¿Sí? Así que bueno, doctor Juan Lima, te dejo con esta gente y después vemos cuál es la nueva reglamentación para estrenar bien. Disculpen, me tengo que ir a hacer 10 presentaciones. Voy a moderar y tratar de dar la palabra. Creo que el tema es sumamente interesante para todos los que están relacionados con el universo cinematográfico, pero también el universo audiovisual en general, dado que el fomento es parte esencial, por lo menos hasta el día de hoy, de la producción y, bueno, ansiado por muchos también de las otras etapas de esta cadena. Como la convocatoria se refiere a la normativa, tenemos hoy en la mesa a 3 juristas y es una gran oportunidad para primero escucharlos y para después intercambiar ideas, debatir a partir sobre la temática normativa relacionada al fomento de la producción. El doctor Fernando Juan Lima es el vicepresidente del Instituto de Cine, fue juez de la Ciudad de Buenos Aires, camarista en la Ciudad de Buenos Aires y está en su licencia, ha escrito un libro y es realmente un experto conocedor del tema. Julio Raffo también es abogado y especialista en el tema y seguramente conocido por todos ustedes, lo mismo que Horacio Grimberg, que es abogado y dedicado básicamente, especialmente a la temática de la distribución independiente de cine en la Argentina. Creo que esta es una mesa ideal para escucharlos y para después debatir sobre esta temática tan interesante y tan importante para esta actividad cinematográfica, y yo agrego a la mesa no solamente cinematográfico, sino audiovisual en general. Dicho esto, simplemente le voy a ceder la palabra al doctor Lima para que comience su exposición. La idea es escuchar al expositor, hacer preguntas durante la exposición si son pertinentes o relacionadas a su exposición, sino dejarlas para el final de la exposición. Digo esto porque el tiempo que tenemos es limitado y no irnos en, digamos, debates demasiado largos, porque vuelvo a decirle, el tiempo es limitado y lo ideal para todos es poder escucharnos todos. Doctor Lima. Bueno, buenas tardes. Un gusto. Yo venía acá muy honrado de poder compartir esta mesa con amigos, de poder charlar con ustedes, de poder discutir, un poco a sabiendas de que en esta discusión efectivamente podría ser la parte más golpeada o más perdidosa, y está bien que así sea porque ese es el rol que uno tiene como autoridad del instituto
cine. Ahora Javier Portafous nos ha desafiado a tener otra mirada, pero que en cierta medida se condice con lo que habíamos pensado, más allá de que el título de esta presentación puede pecar de ser demasiado tradicional. En todo momento pensamos que cuando hablamos de fomento a la producción estamos hablando de pensar al cine, de pensar a este fenómeno cinematográfico como un todo que incluye a producción, distribución, exhibición. De hecho, si uno mira, y perdón el costado abogadil, pero si uno mira a distintos autores sobre la materia, la noción más estricta de fomento se ha ido difuminando. En términos generales suele hablarse más de ayudas públicas que de fomento, y cuando uno habla de fomento no está pensando solamente en los subsidios que tienen que ver con apoyos económicos, sino también hay otro tipo de apoyos que son no económicos o jurídicos y que tienen que ver con medidas que en sentido estricto no son fomento, sino que son regulación o poder de policía, como es la cuota de pantalla, que me parece que Horacio iba a hablar un poco más de este asunto. Esto es, si pensamos en el ecosistema del sector cinematográfico, necesariamente tenemos que pensar en producción, distribución y exhibición, porque esto que ha dicho el director del Festival de Cine me parece que es indiscutible en cuanto a que si el cine merece la protección especial que tiene y que tiene consagrada desde la propia Constitución Nacional, tiene que ver por el componente cultural que conlleva. No se trata de una protección que tiene que ver con motivos económicos o industriales. Este apoyo que tiene que ver con lo económico y lo industrial, en su caso es de segundo grado. El apoyo al cine tiene la protección especial que posee, y acá debemos agradecer entre otros a don Pino Solanas y el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, es justamente porque estamos hablando de industria cultural, estamos hablando de la protección de nuestra cultura y de la diversidad cultural consagrados ya desde la propia Constitución Nacional. O sea que no hay opción para el Estado, no hay opción para el Instituto de Cine de decir, bueno, no, en realidad a mí yo decido no invertir en cine porque me conviene invertir en tal o cual cosa. Quien tuviera la desfachatez de afirmar algo como eso, me parece que debería ser sometido al control de la justicia, porque ese accionar sin duda sería inconstitucional. O sea que partimos de la base de que el Estado no es que puede, el Estado debe apoyar al cine. Y la idea de que debe apoyar al cine nacional viene de la mano a la de crear las oportunidades de que exista una verdadera diversidad cultural. Esto tiene que ver con lo que está expresamente establecido en la Constitución y tiene que ver con algo, con una comprobación en la cual Corea me parece que lleva muchos años demostrándolo, pero también nuestro país lo vemos habitualmente. En general, cuanto mejor le va al cine de diversidad, también mejor le va al cine argentino. También pensar en que la solución tiene que ver con un doble programa o doble plato único, que es cine mainstream de Hollywood y cine argentino, tampoco es sana. Hay que encontrar la manera de que el cine independiente argentino, de que el cine de terceros países tenga su lugar en nuestras pantallas. Así que tomo el desafío de Javier, y en cierta medida, si uno mira las cifras, avalan lo que dijo Javier Portafous. Uno ve la cantidad de películas argentinas producidas en los últimos años. Estrenadas, perdón, en los últimos años. 131 en 2010, 146 en 2011, 146 en 2012, 169 en 2013, 175 en 2014, 189 en 2015, 200 en 2016, 220 en 2017. Un número que tiende a subir claramente. Si uno ve el número de espectadores que generan estas películas, ve que la cuota de pantalla, la cuota de participación en lo que tiene que ver con el público que elige, la cuota de mercado, para ser estricto, que elige ver cine argentino, se mantiene
con cierta estabilidad, con topes que del 15% un poco más, que muchas veces se explican por una sola película. Es el caso de Relatos Salvajes, El secreto de sus ojos, que hacen saltar ese año los números, pero si no, están entre un 10 y un 12%, que no es un número tan malo si uno a veces lo compara con México o España según los años, pero que efectivamente está por ahí. Lo que es bastante peligroso, y me parece que a esto es a lo que seguramente apuntaba Javier en la presentación, es la cantidad de películas que no hacen ni siquiera 5.000 espectadores. 5.000, un número relativamente bajo si pensamos en nuestra población y en la cantidad de pantallas que tenemos. Este número en 2010 era 99, 2011 92, 2012 102, 2013 123, 2014 131, 2015 139, 2016 148 y el año pasado 174. Entonces en 2017 hubo 220 estrenos nacionales, de los cuales 174 no hicieron ni siquiera no cortaron ni siquiera 5.000 tickets. Esto es un dato que nos señala que esto que con justeza un poco nos desafiaba Javier, efectivamente es algo a lo que hay que prestarle atención. Hay una producción consolidada de cine argentino, hay una producción absolutamente diversa, de lo que por ahí da buena cuenta los 48, 58 estrenos mundiales de largometrajes argentinos independientes que tienen lugar acá en el Festival de Cine, en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, pero efectivamente hay algún problema al momento de llegar al público. Y esto tiene que ver también con medidas que para completar el circuito de un fomento que cumpla debidamente el fin en virtud del cual fue establecido, hay que encontrar también ayudas que tengan que ver no solo con la producción, que tiene sus problemas, por supuesto, que se pueden mejorar sin dudas, pero que efectivamente los números indican que hay una producción, en principio, creciente. No se ha producido una baja en la cantidad de producciones nacionales, muy por el contrario, el ascenso es constante, pero sí es cierto que con poco más de 900 ventanas en el país, el problema viene siendo muy grave. Cuestiones que me parece que son importantes para pensar, en las cuales se están pensando y que me parece que son los asuntos a los que corresponde prestar atención prioritariamente si no queremos perder definitivamente las guerras del cine de las que hablaba Rosenbaum. Las venimos perdiendo claramente, y me parece que esto tiene que ver con cuestiones que hacen a la distribución y a la exhibición. Yo recordaba, bueno, lástima que se fue Javier, recordaba una tapa del Amante de hace unos años, el Código Da Vinci, una nota justamente de Javier Portafus, el año era 2006, junio de 2006, y escandalizada la gente del Amante reclamaba porque el Código Da Vinci se estrenaba con 208 copias. Esto era casi el 20% de las pantallas eran ocupadas por una misma película. Debemos hacer algo al respecto. Rápidos y Furiosos 8 se estrenó en 528 pantallas, más del 60% de las que existen en el país. Cuando uno ve lo que sucede con la distribución independiente, algo sobre lo que seguramente Horacio tiene mucho que decir, vemos que desde el Estado se han tomado medidas que han favorecido la concentración. Uno ve que las majors se estrenan con suerte, en torno al 30% de las películas que se estrenan anualmente, y sin embargo ocupan en torno al 75% de las pantallas. En determinados periodos del año esto implica un 80% de las pantallas ocupadas por las majors. Año 2017, uno ve las películas argentinas, las 10 películas argentinas más vistas, las 3 primeras las distribuyó Disney, la 4ª Warner, la 5ª Fox y del 6 al 10 Disney. Esto era algo que no sucedía en momentos en los que existía una distribución independiente. Necesitamos de la distribución independiente para que exista diversidad.
esta idea de que la mejor manera de competir con las majors y sus productos es que también distribuyan los productos argentinos, y perdón que le llame productos a la película, si estamos hablando en estos términos, no quiero faltar el respeto con esto, pero me parece que ha demostrado que no funciona, ha demostrado que se tiende a la concentración, y el deber del Estado justamente es el de favorecer la diversidad, no apoyar a los más grandes, que en principio no lo necesitan. Me parece que el tema de la distribución es un fenómeno a tener en cuenta, y es un fenómeno que a nosotros como espectadores realmente nos debe interesar, porque si en su momento pudimos ver en estreno comercial una película de Kiarostami, es porque a algún loco se le ocurrió que había público para ver películas iraníes en la Argentina. Si tenemos el bien ganado prestigio que tenemos en la diversidad de nuestras carteleras, en la formación cinéfila que se demuestra en el público llenando las salas del Bafisi, esto también tiene que ver porque hubo distribuidores que decidieron correr riesgos, de que decidieron correr determinados límites y arriesgarse a estrenar películas un poco fuera de norma, directores no tan conocidos, búsquedas formales, creativas o temáticas que de otra manera no hubieran llegado a nuestras pantallas. La idea de que a una película le va bien porque durante una semana ocupa el 70% de las pantallas no es sana, afecta a nuestros derechos como consumidores, afecta a la libre competencia, y es algo en lo que hay que pensar soluciones posibles para un sistema más razonable, más amigable, y que nos permita conservar lo mucho de bueno que tenemos en nuestro cine. Y cuando hablo de nuestro cine me refiero no solo al cine argentino, me estoy refiriendo particularmente al cine independiente argentino y al cine de diversidad, por identificarlo de alguna manera, porque hay otros fenómenos que tienen que ver con lanzamientos globales, con películas que se estrenan al mismo tiempo en todo el planeta y para las cuales sugestivamente sí ya se sabe que en junio de 2024 van a tener 827 pantallas aseguradas, y ahí no hay problemas con el cronograma de estrenos. El otro gran tema, y no quiero spoilear acá algo de lo que va a hablar Horacio, es el de la cuota de pantalla. La cuota de pantalla es una herramienta fundamental para países como el nuestro, que están sometidos a una competencia desigual contra otros poderes que tienen otros elementos económicos y hasta políticos, y que tienen otro poder de instalación, etcétera. Esto lo hemos visto en el caso de Corea del Sur, y lo hemos visto en nuestro país, en el cual tenemos una ley de cine que establece la cuota de pantalla, tenemos un decreto nacional del año 73 o 74 que hemos decidido derechamente ignorar. Fue recién en 2004 en el cual el Instituto de Cine sacó una resolución un poco extraña que recuerda, o sea que es raro, es una regulación normativa del Estado que tiende a recuerda que existe una norma que se refiere a la cuota de pantalla, y parece que habría que intentar respetarla. Más allá de este sano ejercicio de memoria, toda la regulación posterior a la resolución 2016, 2004 me parece que es, la que recuerda la cuota de pantalla, no ha hecho sino encontrar maneras de incumplir lo normativamente dispuesto. Yo estaba viendo acá una revista muy interesante de directores, ¿no? la que publica la DAC, que tiene un recuadrito muy duro en azul, fondo azul con letras blancas para que leamos mejor. Y dice, ¿quién fiscaliza? Habla de la cuota de pantalla. ¿Quién fiscaliza? La gerencia de fiscalización del INCA es, desde hace años, responsable de los graves incumplimientos de la ley aquí publicados. Suceden por falta de una fiscalización correcta. Lo sabemos porque tarde o temprano lo sufrimos. Resulta imprescindible que la gerencia de fiscalización cambie, mejore y solucione su accionar completamente fallido, y sigue hablando al respecto. Es verdad, la mejor de las normas no es sino una declaración de principios, no es sino poesía, no es sino algo para contentar a
a la tribuna si no hay un control que tenga que ver con el cumplimiento de la norma. No hay derecho sin sanción. Sí, eso efectivamente es así. Y yo, desgraciadamente, tengo que decir que esta nota de directores que está muy bien y comparto la preocupación, por ahí se olvida de que, por ejemplo, cuando se refieren al cumplimiento de la cuota de pantalla, están suponiendo, por ahí pensaron que la Constitución es una norma vigente y hay que aplicarla, que hay un orden normativo y lo que está dispuesto en una ley, en un decreto, no debe o no puede ni debe ser incumplido en base a una regulación jerárquicamente inferior como es una reglamentación del Instituto de Cine, pero existe una norma como la resolución 2740 de 2014, en la cual se establece, esto es 21 de octubre de 2014, en la cual la parte dispositiva es un solo artículo, dice: déjase establecido que los exhibidores que, por aplicación de acuerdos especiales, no programen películas nacionales en la totalidad de funciones diarias de su semana cinematográfica, solo podrán utilizar estos títulos para el cálculo del cumplimiento de la cuota de pantalla de un trimestre cuando la cantidad sea, como mínimo, el 50% del total habitual de funciones que ofrece la sala de que se trata. Esto es abrir la puerta para que la cuota de pantalla se cumpla con la mitad de las funciones que se proyectan diariamente en una pantalla determinada. En este caso, desgraciadamente, no se trata de un problema de fiscalización que debe fiscalizar, que debe controlar y que por supuesto hay que hacerlo de la mejor manera posible, sino que se trata directamente de una resolución que dice: cuando la ley manda a cumplir la cuota de pantalla, y la cuota de pantalla es de una película nacional por trimestre en todas las funciones de una semana, se puede cumplir con media semana, se puede cumplir con la mitad de las funciones. Ustedes me dirán, ¿esto corresponde? En la Facultad de Derecho me enseñaron que no, pero es una resolución que hasta ahora se viene aplicando y que merece ser estudiada nuevamente. Esto es, y sé que soy larguero, dijimos que íbamos a hablar 10-15 minutos y lo mismo seguro que vamos a volver con las preguntas, etc. Lo pensamos desde el principio, los tres que formamos parte de esta mesa, no se puede hablar de producción sin hablar también de distribución y exhibición. Necesariamente tenemos que pensar las tres cosas al mismo tiempo, porque si no nos pasa lo que nos pasa, que tenemos un cine de calidad, un cine de diversidad, tenemos realmente un cine argentino frente al cual no cabe sino ponerse de pie y disfrutarlo como estamos haciendo en esta 20ª edición del Bafisi, pero lo cierto es que salvo estos pequeños oasis, el cine argentino no llega bien a su público, y el primer público al que debe llegar es al público de nuestro país. Debemos mirar también los problemas de distribución y exhibición, y me parece que esa es la discusión que se viene, y las respuestas que demos a estos problemas van a definir el cine que podemos o no podemos ver. Gracias. Le vamos a dar la palabra a Julio Raffo. Me siento muy contento de estar aquí después de unos años de estar ausente de la práctica profesional en el cine. Yo en el año 2009 me tentó Satanás y caí en la tentación y fui legislador de la Ciudad de Buenos Aires y dejé el 100% del trabajo de mi estudio a quien era mi sociedad entonces. Bueno, la vida hizo cesar todo aquello y estoy tratando de volver al mismo estudio, al mismo edificio, con socio nuevo. Y me siento muy reconfortado de ver caras que no conozco. La mayoría no las conozco. Quiere decir que hay nuevos, muchos nuevos, jóvenes. Y me acuerdo de lo que decía Arturo Jauretche, referido a la política y al movimiento al cual él y yo pertenecemos. Se gana con los nuevos. Cuando nos objetaban a los muchachos jóvenes de la JP, estos son nuevos, sí, y Jauretche salió a defenderlo, un artículo muy valiente en la revista Cuestionario que publicaba Terraño, que dijo: se gana con los nuevos. Yo digo, el cine se va a salvar con los jóvenes, con los nuevos. Los viejos podemos contribuir a algo con alguna idea, con alguna historia, con algún consejo, pero la pelea se gana con los nuevos. Así que yo
me alegra ver tantas caras de gente que no conozco. Quiere decir que hay muchos nuevos. Y esos muchos nuevos se fueron generando a trancos y barrancos con la política del instituto. Bien o mal, yo creo que hay una maldición muy fuerte con respecto al Instituto Nacional de Cine, que gente normal, gente que estudió Derecho, gente que transita por esto, entra ahí y razona distinto. Razona ahí, hay un código civil distinto en el ambiente del cine que para el resto de los ciudadanos. Hay un código penal distinto. Hay una ley de procedimiento administrativo diferente. Hay prácticas administrativas, que ya voy a mencionar algunas, que ahora y antes, hace más de 30 y pico de años que transité por ahí, y una cita, perdóname, la transitó en lo culturoso académico, de Hobbes, que decía, las leyes no rigen por quien las hizo en el pasado. Las leyes rigen por quienes las aplican hoy y tienen facultad de modificarlas y no las modifican. Esa es la responsabilidad de la vigencia del señor Hobbes y el compañero Pañuelo, que hicieron lo mismo. Así que no hay una responsabilidad del pasado. Lo que sí sé que ese espíritu maligno que se apodera de los corazones ha hecho hacer algunos graves disparates. Algún cliente amigo mío no le dejaban que sus compañeros le pegaran los carteles porque no se podía saber quién pegaba los carteles. Pues yo creo que podemos conversar sobre eso porque me impresiona mucho esa historia. Hubo latrocinio fuerte. Pero vamos al tema que yo había medio preparado, tengo que reloj controlando, no quiero pasar. Las leyes y las normativas no generan políticas. Son las políticas las que generan leyes con la intención de instrumentarlas y llevarlas a la realidad. Y las políticas se generan por acumulación de los tiempos y por valoraciones que tiene la sociedad. Hay antecedentes muy importantes de los ejes que esta sociedad asumió como políticas para tener, defender, promover que exista el cine nacional y su exhibición. El Instituto Nacional de Cine nació como Instituto de Cine del Estado en la Ley de Propiedad Intelectual del año 33. Que decía, se destinan fondos para crear un Instituto Nacional de Cine del Estado. Instituto de Cine del Estado se llama. Sí. Y después, en el año 41 se reglamenta y se pone en funcionamiento. Yo busqué, encontré, porque me gusta ahí, funcionaba en la calle Junín, ahí entre Juncal y la vuelta de Sica. Busqué, ahí está en el boletín oficial, el contrato de locación para el lugar. Simultáneamente, en el año 41 salió una ley de cuota de un decreto ley de cuota de pantalla, con los primeros antecedentes. No nace con la ley 1741, viene de la noche de los tiempos, porque los productores de entonces se encontraban que tenían un problema, que necesitaban tener acceso a la sala, y entonces nace ese eje que transita por todos los tiempos, muy maltratado y muy mal cumplido en todos los tiempos. Y a veces, bueno, yo hice gestiones por cuenta de pantalla en la televisión, que tanto luchamos para que tengan la letra de la ley y que nunca se cumplió. Y en la gestión de la señora Masure yo hice una acción judicial para que se cumpla realmente y se opusieron y lo hicieron archivar el expediente. Está el expediente en el plural administrativo, esto que está ahí en la calle Pellegrini. Hasta ahora nunca se cumplió, ni con este, ni con el anterior, ni con... Antes no teníamos la ley, tuvimos la ley y tampoco se cumplió. Otro eje es el destinar fondos, que hoy se llaman subsidios. Anteriormente se llamaba recuperación industrial, y por eso quedó en la jerga la recuperación industrial. Y se cambió a subsidios porque, me lo decía Juan Carlos Garate, que era el gran productor de Argentina Sono Films, porque las cosas son así, pagaba ganancias. De recibir dinero por recuperación industrial pagaba impuestos a las ganancias. En cambio los subsidios no pagaban impuestos a las ganancias. Entonces se movilizó la gente de cine y los productores importantes de la época, que pesaban mucho, hicieron cambiar, sacaron la palabra recuperación industrial y pusieron subsidio y salieron de ganancias. Para que hubiera más recursos, en principio, y así era para el cine. Entonces ese es otro de los ejes de la política.
destinar fondos. El antecedente más importante que este es un convenio que se firmó en el año 48-49 entre los exhibidores, los productores, por el cual se agregaba 10 centavos a cada entrada de cine, de los cuales 5 iban para la Fundación Eva Perón, 4 para las productoras de cine y 1 para la Asociación Mutual de los Empleados de los Exhibidores. Y ese dinero iba a fondo perdido. Nace el subsidio con aquel convenio en que estaba vinculado en su nacimiento a la Fundación Eva Perón, el cine nacional y los exhibidores. Otro de los grandes ejes, y hay antecedentes, yo tengo en el boletín oficial antiguo muchas cosas. En el año 42-43 se da un decreto ley que dice que hay que destinar el 3% de los fondos del instituto al documental y al cortometraje. Y saludo, hablando del cortometraje, al gran defensor y promotor del cortometraje con otro compañero, que es Bebé Camín, con Historias Breves, que está ahí, que el otro día estuvo acá explicando la visión, que tanto hace, tan maltratado el cortometraje. Pero eso que está en los decretos del 40, 41, 42, 43, un instituto con ciertas autoridades. Dinero, fondo perdido, Fundación Eva Perón, recuperación industrial, subsidio. El fondo es el mismo, el Estado, para poder, el producto, ¿por qué es un producto? Los franceses dicen que el cine es como el dios Hermes que tiene 2 caras, ¿no? El Hermes tiene el cara de los ladrones y los comerciantes, no sé por qué, pero tiene las 2 caras. Entonces dice que el cine tiene las 2 caras, también como Hermes, que tiene el arte y el comercio, ¿sí? Y el producto. Es las 2 cosas, es un arte y es un producto que hay que ponerlo en el mercado y hay que tratar de que llegue al público y que lo vean y promover su producto. Bueno, uno de los ejes también es el cortometraje, que es un género en sí mismo, y es un género a promover. El otro eje es el crédito. Al comienzo, en la primera norma decían, y no se dará crédito a los productores. Inmediatamente, cuando se crea el Instituto Cinematográfico del Estado, no se da crédito. Después salió una norma modificando, sí, se le puede dar crédito en igualdad de condiciones que tengan los particulares frente a los bancos. Después se vio que esto se reformó. Crédito de fomento. Bueno, yo señalo estos ejes, un organismo del Estado, otra de pantalla, dinero a fondo perdido, como subsidio, como se llame, crédito, cortometraje, porque son los núcleos de una política de fomento que llegan a la ley 17741 y han ido avanzando en su desarrollo. Esa política que se expresa en la ley 17741 y sus reformas, tiene que por debajo suyo tiene que haber una reglamentación que la implemente. Salieron algunos decretos, el tema de la asignación de cuánto para que se distribuya el subsidio, etc. Y las resoluciones del Inca. Yo estoy convencido, y se lo he dicho a algunos amigos, amigas que tengo en el Inca, que hay un lugar en el Inca que todavía no he podido identificar, en que tienen como objetivo redactar las resoluciones de manera tal que Rafo no las entienda. Y aún bastante lo consiguen, porque algunas todavía no las he terminado de entender, la leo, la busco, la que se busco, la leo de nuevo, dice no, porque hay que, porque a su vez... Si pones en Google te lo traduce. Bueno, hay que hacer una referencia. Está este artículo que modifica el artículo tal que había sido modificado por el artículo tal de una norma que estaba derogada pero que se puso en vigencia solo en el capítulo del anexo 3 de lo que tenía. Entonces uno tiene que empezar a indagar, ir para atrás, para adelante, etc. Yo celebro que haya entrado acá un alto funcionario del instituto que además es jurista y tiene vocación por el cine independiente y lo ha defendido, que a veces puede contribuir para que se mejore un poco esto, porque yo les digo, a mí
muchas veces me cuesta entenderlas. Y muchas veces que las entiendo hay cosas que no las comparto. Pero bueno, ese es el tema entonces de la normativa que implementan ciertas políticas del Estado. Subrayo el tema del crédito. Subrayo el tema del crédito que tiene que dar el Instituto de Cine. Se llamó crédito, en un lado se llaman crédito cinematográfico y en otro lado se llama crédito industrial. Pero es un crédito específico que debe dar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Ustedes fíjense que es uno de los grandes capítulos de la ley. No confundir con la facultad que tiene el INCA en un inciso, un párrafo, que si el INCA podrá subsidiar la tasa de interés que los productores de cine saquen en bancos privados. Son dos cosas distintas, muy distintas. La ley establece que el Banco de la Nación Argentina es el agente financiero natural del instituto. Perfecto, agente financiero. Si buscamos el convenio, yo no tengo el convenio que se celebró para poner en marcha esto, porque cuando yo empecé a trabajar en el cine, en la época de Manuel Lantín, todos los créditos se canalizaban a través del Banco de la Nación Argentina. Y el convenio entre el Banco de la Nación Argentina y el Instituto decía, su primer artículo, el Instituto depositará anualmente en una cuenta especial del banco el dinero que esté disponible para los créditos que él otorgue. Entonces, como el Instituto no quería tener ventanilla, ni empleado, ni sellos para en carpeta del tema bancario, celebró ese convenio, uno se presentaba al instituto, llevaba las cosas, se calificaba o no se calificaba con los mecanismos de entonces, y cuando estaba aprobado le decía al banco, le aprobé el crédito, de tanto. Y entonces uno iba con las resoluciones al banco, y el banco con el dinero del instituto le asignaba el crédito y se lo daba. Es más, hay un artículo del convenio que dice, una vez comprometido el dinero que el instituto puso en el banco queda exento de dar más crédito. porque el crédito era dinero del instituto, es el eje de la política. Insisto, digo esto porque hay cierto temor por ahí ha circulado que se quiere cambiar esto. Eso no se puede cambiar porque está en la ley, es una columna vertebral de fomento, el crédito del instituto, entonces creo que es un rumor que no puede tener sustento, porque sería ir contra la ley, por lo menos es la interpretación que hago yo. Ya voy llegando a mis 15 minutos. Yo quiero señalar ciertas patologías normativas que siempre hubo, algunas veces al servicio del latrocinio, no creo que este sea el caso, hay que estar atentos, como decía el general, los hombres son buenos, pero si se los controla son mejores, todos tenemos que controlar. Pero aprovechando y abusando de la presencia de un jurista, autoridad del INCA, yo quiero señalar cosas que a mí me desconciertan mucho, porque son muy llamativas, muy llamativas. Más allá de la crítica que uno puede hacer al plan de fomento de la resolución 1, como mide esto de audiencia masiva, no masiva, creo que no se sabe nunca si es masiva o si es masiva, creo que no es feliz la calificación. Pero cuando habla de las coproducciones dice de que hayan sido hechas con técnicos y artistas argentinos. Y la ley dice, cuando habla de las coproducciones, técnicos y artistas argentinos o residentes en la Argentina. Porque se puede discriminar el extranjero residente y el argentino solo a efectos políticos. Para votar, de ser elegido. Pero en el trabajo, en lo cotidiano, en la política de Estado, el fomento del cine, me parece, yo he sido extranjero 8 años en Brasil y 6 de ellos es ilegal. Así que tengo esa experiencia y sé que lo que se siente cuando uno lo discrimina por ser extranjero. Me enerva que la resolución del INCA, leanla, categorice solo a los argentinos y deje de lado a los residentes, cuando la ley los prevé. O sea, se lleva puesto, maldición que tiene que se lleva puesto esto. No puede ser. Sale una resolución de este adelanto horario de subsidio. Muy bien, fenómeno. Entonces de pronto dice, una cosa que hay que evaluar es la capacidad de recuperar del INCA el subsidio. ¿Cómo? El subsidio se recupera. Se recupera el subsidio. Entonces no hay subsidio. ¿Qué quieren decir? No sé, quisimos decir otra cosa. Pero muchachos, redacten bien. Redacten bien. Termino
también señalando cosas de que me estoy metiendo, sacando la lupa, una resolución vinculada a este tema del adelanto extraordinario de subsidio por medios electrónicos, dice, este subsidio ya fue denegado con fecha tal. Bueno, fenómeno. Aboga. Yo voy a ver el expediente. Y lo que hay de fecha tal, cuando dice fue denegado, es un dictamen de la sugerencia de Fomento que dice, informo que entiendo que no le corresponde y a esos efectos elevo las actuaciones. Y alguien ahí se hace firmar al presidente del Inca una resolución que se da por sobreentendido que un informe que se eleva a sus efectos es un rechazo de un acto administrativo que me ha denegado derecho. Yo tengo que quemar todos los libros de derecho administrativo que tengo y matarlo al doctor Gordillo que me enseñó otra cosa. Entonces, bueno, entonces se salvó, entonces no lo matamos. No, a mí me sobresalta. Pero eso es parte de la maldición que dijiste antes. Es parte de esa maldición que ha enturbiado generalmente el sector. La gente se sienta ahí, espero que el doctor Juan Lima no se deje contaminar porque viene con la experiencia judicial y ahí el fuero judicial tiene fueros y no deje penetrar esto y se puede contribuir a que estas cosas se mejoren, se cumpla la cuota de pantalla, se cumpla la cuota de pantalla en la televisión, se sea transparente con los gastos, que es una política de este gobierno y está la ley, pero todo se lo vamos a agradecer. Termino. Bueno, me dejaron al final para hablar un poquito más específicamente sobre el tema de cuota de pantalla, que era un poco lo que habíamos dicho. Pero yo quiero decir aclarar un par de cosas respecto a lo que dijo Eduardo Españolo antes. Yo estoy trabajando ya desde hace un par de años con la Cámara de Cadicine, la Cámara de Distribuidores Independientes, y desde ese lugar he tenido algunas reuniones con el vicepresidente del Inca acá presente, Fernando Lima, y les quiero decir que la preocupación que él expresó en su presentación sobre el cine independiente y la distribución independiente, más allá de que la dijo acá, la tiene asumida públicamente desde hace mucho tiempo, con artículos y libros escritos, y está trabajando en una normativa que apunte a encontrar soluciones a todas estas cuestiones. Viene demorada, es cierto, más demorada de lo que todos habíamos pensado y esperado, pero es cierto que está trabajando, e incluso un distribuidor independiente, miembro de Cadicine, estuvo trabajando, no sé si continúa todavía trabajando, como asesor del vicepresidente en estas cuestiones. Así que apostando a esta historia públicamente expresada por Fernando Juan Lima y estos antecedentes, esperemos que próximamente alumbre alguna normativa que establezca algún tipo de regulación en estas cuestiones en defensa del cine independiente y de la distribución del cine independiente. Así que, dicho esto,